buenos días, querida iglesia. Qué bueno que en esta mañana estemos aquí reunidos. Qué bueno que puedas estar allí en familia recibiendo esta palabra. Yo quiero que estés con un corazón abierto, con una mente dispuesta para recibir esta palabra. Yo la he titulado La mentalidad de Gedeón frente a los madianitas. Mira que la mentalidad de Gedeón nos deja una gran enseñanza. Gedeón puede ser usted, puedo ser yo, frente a muchos desafíos que a cada día estamos enfrentando en nuestra vida. ¿Quién fue Gedeón? Bueno, les voy a contar que Gedeón, su nombre significa guerrero poderoso. Él fue juez en el pueblo de Israel, fue una persona muy importante, fue un guerrero que peleó contra los madianitas. A través de esta palabra yo sé que el Señor te va a hablar. Quiero centrarme en Jueces 6 para que estén allí conmigo, y voy a leer el primer versículo que habla acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice la palabra en Jueces 6:1: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Quiero empezar hablando acerca de quiénes eran los madianitas. Los madianitas pertenecían al antiguo pueblo de Palestina. Habitaban en el país de Madián. Eran árabes de vida nómada en el desierto, y eran idólatras y eran guerreros. ¿De dónde proviene esta tribu o estas personas llamadas madianitas? Son descendientes de Madián, hijo de Abraham y de Cetura. Si recuerdan, Cetura era una de las concubinas de Abraham. Cuando Abraham fue a morir, dice la palabra en Génesis 25, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Entonces aquí en Génesis 25 podemos ver el origen de los madianitas. ¿Por qué fueron sometidos los israelitas a estos pueblos durante 7 años? Sería la pregunta para iniciar. Fueron 7 años donde los israelitas sufrieron, donde los israelitas fueron sometidos. ¿Por qué los israelitas hicieron lo que ofende al Señor? La palabra me lo muestra, que este fue el motivo, el principal motivo por el cual el pueblo de Israel fue sometido a los madianitas. Dice la palabra en el versículo 7: cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que oprimían. Expulsé a los enemigos y les di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Es algo que el Señor nos muestra a través de su palabra, la situación del pueblo de Israel. Primero que todo, ¿por qué estaban sufriendo y habían sido sometidos a los madianitas? Sería la pregunta. Primero que todo, aquí nos muestra la palabra que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios una vez más, y ellos habían adorado otros dioses, y el Señor les dice: yo soy el Señor tu Dios, pero tú te has olvidado, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Pero de esta forma ellos sufrieron, fueron sometidos por esta desobediencia. Dice en el versículo 2: los madianitas eran tan crueles que los israelitas se hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Esta fue la consecuencia. Ellos fueron sometidos a los madianitas, y lo primero que veo aquí como resultado de ese sometimiento a los madianitas fue el temor. El temor los llevó a esconderse en las cuevas. Dice el versículo 3 también: cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos
y venían los saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel, dice la palabra. Entonces fueron sometidos al temor en primer lugar. En segundo, llegaron los saqueadores, y esos saqueadores no les permitían disfrutar de la cosecha que ellos sembraban. Esto es de pronto el diagnóstico que la palabra nos está mostrando, porque el pueblo de Israel una vez más se había alejado de Dios. Y los madianitas, que eran pueblos que venían del oriente, aunque habían sido hijos también de padre Abraham, estos pueblos llegaron a someter al pueblo de Israel. Dice la palabra que ellos acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. Esta era otra consecuencia de ese sometimiento. Número 1, ocasionó temor en el pueblo de Israel. Número 2, ellos sembraban, pero no podían disfrutar porque llegaban los saqueadores y llegaban los ladrones y les quitaban todo, a tal punto que el pueblo de Israel ya no podía comer. Esta es una situación bien delicada. Dice en el versículo 5, estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como plaga de langostas. En número, manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Era tremenda la situación del pueblo de Israel. Dice que así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Ellos destruían sus cosechas, que eran como langostas. Esa era la manera como ellos veían a los madianitas, como langostas. Llegaban y saqueaban todo, no les permitían disfrutar de sus cosechas, no les permitían comer ni disfrutar en familia. Esos eran los madianitas, como langostas, dice la palabra. Yo quiero mostrarles un video que es un ejemplo de lo que les estoy hablando en estos momentos, cómo las langostas llegan y acaban con todo. Bueno, en esta primera parte nos pudimos dar cuenta que a veces nuestras familias son de pronto atacadas por las langostas, porque los madianitas pueden representar en nuestra vida, en nuestro contexto, algo espiritual, algo que está sucediendo en nuestra casa. Las langostas, así eran los madianitas para el pueblo de Israel. Y quizás su familia esté sometida al temor. Quizás su familia puede estar trabajando mucho, pero cosechando poco. Quizás en estos momentos usted tiene mucho temor porque se siente saqueado. ¿Saqueado por qué? Quizás por la deuda. Quizás la deuda ha sido grande. Quizás el gota a gota llegó cada día a tocar a la puerta de su casa. Quizás el embargo no lo ha dejado dormir. Quizás los intereses tan altos que está pagando ya no le deja disfrutar con su familia de quizás de una buena comida, o quizás algo que usted quiera darle a sus hijos porque no tiene dinero. Esto está destruyendo su familia, el saqueador. Mira, yo quiero que tú puedas analizar esto. Quizás usted no está aprovechando lo que Dios le está dando. Quizás usted no puede disfrutar las bendiciones de Dios, no las puede disfrutar porque el saqueador está allí agobiando a su familia. Y yo le digo, es el momento de que analicemos la palabra, porque no podemos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como familias de Dios, estar permitiendo que aquellos que parecen como langostas, como dice la palabra, sigan haciendo daño a nuestra vida. Los saqueadores, el destructor que nos está quitando la cosecha y que no nos está dejando disfrutar. Quizás el destructor vino a su familia
y está a punto de destruirla, está ocasionando peleas, está ocasionando lágrimas, está ocasionando angustia hasta muerte. Debes tener cuidado. Quizás usted y su familia están escondidos en una cueva, en la cueva del temor, como lo hacía el pueblo de Israel cuando los madianitas llegaban a agobiarlos. Quizás usted tiene muchísima preocupación porque mañana tiene que pagar el arriendo, porque su esposa le dijo: varón, no hay nada en la nevera. Quizás usted está muy pensativo acerca de lo que está pasando en estos momentos. Quizás esto está ocasionando muchísima tristeza, dolor, resentimiento, peleas en su casa. Y hoy el Señor quiere decirle que es el momento de levantarnos contra esos saqueadores. Es el momento de analizar nuestra vida, porque el pueblo de Israel estaba sometido al destructor por la desobediencia que estaban viviendo. Era una desobediencia que siempre los llevaba a esas circunstancias difíciles. La desobediencia porque el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, y el Señor les había dicho: yo soy el Señor tu Dios, nunca lo olvides. Yo soy el Señor tu Dios, no debes rendirte a otros dioses, les decía el Señor al pueblo de Israel. Y estas palabras traen a memoria Proverbios 26:2, y yo quiero que la analicemos en esta mañana. Dice Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Yo quiero que analices esta palabra, porque es verdad. La condición del pueblo de Dios, lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, son sus promesas. Son promesas grandes, promesas de bendición, pero estas promesas están condicionadas a la obediencia a su palabra. Y la palabra es clara. Dice: mira, la maldición nunca vendrá sin causa. Yo quiero que tú analices cómo está tu casa, cuáles son las consecuencias que tú estás viviendo a todas las decisiones que tú tomaste desde el pasado. Si llegó a tu casa el destructor, el que no deja disfrutar lo que tú has trabajado, entonces es el momento que tú y tu familia puedan reflexionar y corregir aquellas cosas que están impidiendo la bendición total en tu casa. Usted quizás pueda estar pensando: bueno, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué tengo que estar así? ¿Por qué la situación tan complicada? Y yo te quiero decir, hoy el Señor te está diciendo: ordena tu casa, ordena tu casa, sé obediente, porque la maldición no puede entrar en casa de obediencia. Escúchalo. La bendición de Dios es lo que el Señor nos da como hijos, es las promesas que están en su palabra. Y cuando nosotros no la estamos disfrutando de manera total, es porque algo está pasando. Porque cuando la familia es obediente y tiene todo en orden, entonces la palabra lo dice. Te lo voy a leer de nuevo en Proverbios 26:2, en otra versión, porque puede aclarar muchas cosas en nuestra vida. Dice: como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Esto es algo que la palabra nos muestra. Nosotros estamos protegidos cuando somos obedientes a su palabra. Esa es la condición. Cuando nosotros tenemos nuestra vida en orden, mira, muchos podrán hablar de nuestra familia, muchos podrán decir palabras de maldición acerca de nosotros, pero dice la palabra: no llegará a quien iba dirigida. ¿Por qué? Porque has sido obediente, porque has sido un hombre y una mujer que ha colocado todo en orden. Entonces no nos preocupemos cuando alguien nos habla o nos dice palabras negativas acerca de nosotros o de nuestra familia.
hay dos perspectivas. Una, cuando nos dicen las cosas para que puedan ser corregidas y es una bendición. O dos, cuando simplemente nos quieren hacer daño. Y si es que nos quieren hacer daño, entonces tú tienes que creer que si las cosas están en orden en tu casa, eso no llegará a tu vida ni a tu familia. Dedique tiempo en familia para colocar todo en orden, te dice el Señor. El pueblo de Israel fue un pueblo desobediente y vino el destructor y dañó todo lo que habían hecho, todas sus cosechas. Como segunda parte, el pueblo de Dios clamó. El pueblo de Dios siempre sabía que la única solución era buscar a Dios. El pueblo clamó y el Señor les mandó a Gedeón, un guerrero en batalla. Pero este guerrero en batalla era un guerrero en potencia, porque les quiero mostrar en esta segunda parte cómo era la mentalidad de Gedeón cuando Dios lo llamó y qué estaba haciendo Gedeón. Gedeón, como el Señor lo muestra en su palabra, cuando Él lo llamó, dice en Jueces 6:11, en la segunda parte, dice: Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Gedeón también estaba escondiendo el grano porque tenía temor. Esa era la mentalidad de Gedeón. Entonces dice la palabra: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo, le dijo el Señor. Sí, el Señor está con nosotros, iglesia. Sí, el Señor está en tu casa. Mira, el Señor te dice: tú eres guerrero valiente, yo estoy contigo, vamos para adelante, iglesia. A pesar de la mentalidad que tengamos, que no es una mentalidad a veces poderosa en batalla, el Señor está con nosotros y nos está instruyendo a través de su palabra en esta mañana. ¿Cómo era la mentalidad de Gedeón? Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Respondió Gedeón ante ese llamado tan grande que el Señor le había hecho a Gedeón y le había dicho: guerrero valiente, guerrero valiente. Y Gedeón responde: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Esta era la mentalidad de Gedeón. Fue la manera como él respondió con queja, respondió con interrogantes. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Quizás muchos hoy en día pueden estar diciendo las mismas palabras ante Dios. Si tú estás con nosotros, si yo te sirvo, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Y por qué me está sucediendo esto? Una mente que no reflexiona es una mente que responde ante Dios con estas preguntas. Y tengamos cuidado. Si tú estás haciendo esas preguntas en estos días, yo te digo: reflexiona acerca de tu mentalidad. Reflexiona acerca de la manera como tú respondes ante las dificultades. Reflexiona ante la manera como tú respondes ante tu familia, varón, ante tu esposa, ante tus hijos. ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados?, dijo Gedeón. Pues sencillo, eran los milagros de los antepasados, eran los milagros de las personas que habían estado antes ante la presencia de Dios. No eran los milagros de ahora. Ellos habían producido esos milagros de una u otra manera. Cuando Dios les decía algo, ellos respondían algunas veces en desobediencia, otras
Ellos se daban cuenta de su error y Dios obraba con milagros. Ahora Gedeón tenía que obrar en nuevos milagros. Gedeón tenía un desafío de permitir que la gloria de Dios y los milagros empezaran a suceder en su vida y en la situación del pueblo de Israel en esos momentos. Ahora los milagros habían quedado atrás y Gedeón los estaba recordando, le estaba reclamando a Dios que dónde estaban los milagros que él había hecho en el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Ese era el pasado. Dios hace cosas nuevas, iglesia, y Dios quería hacer milagros nuevos y poderosos en la vida de Gedeón. Dios quería usar a Gedeón y le quería dar la mentalidad de un guerrero poderoso, de un guerrero valiente, porque así lo llamó, guerrero valiente, a pesar de la mentalidad que Gedeón tenía. Iglesia, Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Él quiere que tú empieces a ver los milagros en tu casa, milagros que tú nunca habías visto, ni siquiera te habías imaginado. A través de estas circunstancias difíciles que estás viviendo, el Señor te dice: varón, tú eres guerrero valiente y yo quiero hacer cosas grandes contigo. Y yo quiero que tú veas los milagros, no los del pasado. No, deja de mirar el pasado, porque algunos dicen que el pasado fue mejor. Y yo te digo hoy, no, el pasado quedó allí, los milagros del pasado quedaron allí como ejemplo en la palabra de Dios para que nosotros continuemos y hagamos, y que allí en familia podamos ver cosas nuevas, milagros nuevos, iglesia, porque Dios hace cosas nuevas. Otro pensamiento que surge es: el Señor nos ha abandonado, dijo Gedeón. El Señor nos ha abandonado. Y es de pronto paradójico, porque el Señor estaba hablando con él. El Señor se le estaba manifestando en esos momentos y él era parte de la solución del pueblo de Israel, porque Dios lo había escogido a él. Yo te digo hoy, tú eres parte de la solución. Mujer, tú eres parte de la solución en tu casa. Tú eres parte, hijo, tú eres parte de la solución. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo como guerrero poderoso en tu vida y quiere darte esa mentalidad de guerrero valiente. Dios está con nosotros en medio nuestro, iglesia. Pero no podemos decir: el Señor nos ha abandonado en la primera circunstancia amarga que pudiéramos vivir, en la primera dificultad. No, tú no puedes decir: Dios, tú te has olvidado de mí, o se han olvidado de mí, porque el Señor está contigo. Él siempre nos dice: yo estoy contigo, no tengas temor. El Señor responde a Gedeón ante estas palabras. Entonces el Señor lo miró quizás con ternura, no sé, la palabra dice: el Señor lo miró en el versículo 14 y le dijo: ve, tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, le dice el Señor. Con la fuerza que te di, tú vas a derrotar a los madianitas, porque yo estoy contigo y fui yo quien te elegí. ¿Le queda bien claro? Le dice a Gedeón en otras palabras: ¿te queda bien claro, varón, tú que estás en angustia? El Señor te dice: yo estoy contigo. ¿Te quedó claro, mujer, que el Señor te está llamando como una mujer guerrera y te dice: yo estoy contigo, levántate, deja la queja, porque yo estoy contigo? Mira la fuerza interior que tienes. En otras palabras, le dice a Gedeón: tú tienes la fuerza interior de Dios. Y hoy como iglesia nos damos cuenta que tenemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, porque la iglesia tiene al Espíritu Santo. Nunca llegues a pensar que estás solo, te dice el Señor, porque el Señor nos mandó a su Espíritu Santo para que esté con nosotros, porque Él no nos ha abandonado. Aún en los momentos que estamos viviendo, Él está con nosotros. Él dice: yo estoy contigo y no te voy a dejar. Escúchalo bien, la fuerza interior que tienes se llama Espíritu Santo. Por eso tú puedes seguir avanzando en fe. La mentalidad de Gedeón
tenía que cambiar. Esa mentalidad de pronto apocada, temerosa, cuidando su trillado, como dice la palabra, su sembrado, escondiendo de pronto la cosecha para que los madianitas no llegaran y la quitaran. Gedeón también tenía mucho temor como el pueblo de Israel, pero el Señor le dice: yo estoy contigo, guerrero valiente. Él quería que en su mente estuviera grabada esas palabras, guerrero valiente. Y el Señor quiere que tú puedas entender que tú también eres guerrero valiente, eres una guerrera valiente, y el Señor quiere que te levantes. El Señor te dice: yo estoy contigo. En el versículo 15 dice la palabra: el Señor respondió a Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Le dice Gedeón: mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, de poca importancia en mi familia. Esa fue la manera como Gedeón le responde cuando el Señor le dice: yo estoy contigo, yo soy el que te envío. La fuerza que tienes, con esa fuerza que yo te di, vas a rescatar al pueblo de Israel en contra de los madianitas. Y Gedeón responde: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Así respondió Gedeón. Estas palabras son muy conocidas en nuestro corazón. Muchas veces decimos: yo soy el más débil, yo soy el de menor importancia, yo no le importo a nadie y aquí estoy solo. Son palabras que a veces permean nuestra mente. ¿Cómo lo puedo hacer? A veces nos estaremos preguntando: ¿cómo saldré de esta situación? Es importante que creas que tú tienes una fuerza interior. Es importante que tú puedas enfrentar las dificultades no con tu fuerza, porque no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo que tú vas a derrotar al enemigo. Es con la fuerza del Espíritu Santo que tú vas a enfrentar esos problemas, esas dificultades, porque el Señor te dice: yo estoy contigo. No puedes olvidar las promesas. El Señor le dijo a Gedeón en el versículo 16: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Escucha esto: yo voy a derrotar a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Los madianitas era un pueblo muy grande y fuerte, eran multitudes, y él le dice: mira, tú lo vas a ver como un solo hombre. Muchos de nosotros vemos una multitud de problemas, vemos los problemas y más problemas y multitud de problemas, pero el Señor te dice: mira, voy a reducir tus problemas a uno solo, y tú lo vas a destruir. Lo vas a destruir con la fuerza interior que tienes, mujer. Lo vas a destruir con la fuerza interior que tienes en tu corazón, varón. Joven, vas a destruir todas esas dificultades con la fuerza del Espíritu Santo que está en el interior de tu corazón. Como a un solo hombre lo vas a destruir. Finalmente nos damos cuenta que Gedeón en su inseguridad le pide señal al Señor. Si tú lees todo el capítulo 6 de Jueces, te das cuenta que después de que el Señor le dice que está con él, que él es el que va a salir, entonces él, muy inseguro, le dice: Señor, yo quiero una señal. Y vamos a leer el versículo 7. El versículo 7 dice: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente que tú, el Señor, quien habla conmigo. Entonces yo te digo, iglesia, ya no es el tiempo de pedir señal. El Señor te dice: ya no es el tiempo. Es el tiempo de dejar tu inseguridad. Es el tiempo de apoderarte de la palabra de fe, porque la palabra escrita tiene suficientes promesas para que tú te guíes por ellas y puedas vencer con el Espíritu Santo que está en el interior de tu corazón. Gedeón pide una señal porque era inseguro. El Señor te quiere fortalecer
Y el Señor te quiere decir, tú vas a luchar, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Finalmente Gedeón derrota a los madianitas, que eran muchos, pero Gedeón los derrota con pocos hombres, nos muestra la palabra. Porque aquí el Señor le quería enseñar a Gedeón que era en el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Que allí iba a ver el esplendor de su gloria, que allí iba a ver verdaderamente cuando él rendía su corazón a Dios, iba a ver el milagro. Y Gedeón finalmente derrota a los madianitas. ¿Sabe por qué Gedeón derrota a los madianitas? Mira, Gedeón nos enseña algo. Gedeón tomó instrucciones de Dios. Gedeón fue obediente a la palabra. Nos muestra el Señor en el versículo 24, dice la palabra que Gedeón destruye el altar de su padre. Era un altar pagano y allí Gedeón obedece a Dios. Vamos a leer el versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Algo que Gedeón hizo en su casa fue traer paz, la paz de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que tú tienes que hacer, mujer, lo primero que tú tienes que hacer, varón, lo primero que tú tienes que hacer, querido joven, es traer paz a tu casa. Gedeón posteriormente dice que él derriba los altares de Baal y la diosa Acera, el altar que su padre tenía. Queda bien claro que su papá tenía altares que Gedeón tenía que destruir. Gedeón derribó los altares de sus antepasados. Escúchalo. Gedeón se enfrentó a los altares del pasado, a la iniquidad que venía a través de su padre. Y él se enfrentó a esto. Y en ese mismo lugar, escúchalo, en ese mismo lugar donde había estado esos dioses paganos, dice que Gedeón levantó el altar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y allí se enfrentó quizás al pueblo entero, pero Gedeón derribó los altares de su padre. Esto lo puedes encontrar en el versículo 25. Para traerlo a nuestro contexto, querida iglesia, nosotros tenemos que derribar muchos altares. En nuestra casa tenemos que sacar a ese que nos está agobiando, a ese saqueador que no nos deja disfrutar de las bendiciones de Dios, porque el pueblo de Dios tiene todas las bendiciones que están escritas en su palabra. Todas las promesas que están allí, el Señor nos las entregó como hijos de Dios. Pero tú tienes que sacar al destructor, tienes que sacar a ese que está destruyendo tu casa. Lo primero que tienes que hacer es ordenar tu casa, como el Señor se lo dijo a Gedeón. La obediencia a la palabra siempre nos traerá bendición. En segundo lugar, es necesario que miremos los altares que están en nuestro corazón, los altares que están en nuestra casa. Nosotros tenemos que identificarlos. Hay que sanar heridas, hay que restaurar. Tenemos que levantar el altar de la ofrenda. Tenemos que restaurar el altar de la adoración. Tenemos que restaurar el altar que de pronto no nos deja acercarnos, el altar del diálogo en nuestra casa. Tenemos que restaurar el altar del perdón. Tenemos que restaurar el altar con las buenas acciones y traer paz a nuestra casa. Tenemos que seguir trabajando en esas buenas relaciones, en esas buenas palabras, en esos buenos abrazos. Tenemos que restaurar la comunicación entre nosotros como esposos, como padres, hacia nuestros hijos y nuestros hijos. Mirar a esos padres con muchísimo respeto y empezar a construir verdaderamente alrededor de la palabra de Dios. Verdaderamente empezar a construir cosas buenas en nuestra casa, restaurar las buenas relaciones con acciones verdaderas. Eso es necesario. Cuando Gedeón hizo esto, cuando Gedeón quitó el temor hacia los madianitas, cuando Gedeón entendió que él era un guerrero valiente, que el Señor estaba con él, que no iba a derrotar a los madianitas con su fuerza, sino con la fuerza de Dios, que Dios lo había mandado, entendió que él era el que tenía que restaurar al pueblo de Israel,
que Él era el que tenía que salir a la batalla. Cuando tú entiendas que eres tú quien has sido llamado para restaurar, que no es tu esposa o no es tu esposo o no eres tú, joven, son todos. Cuando tú entiendas que es la responsabilidad de cada uno el restaurar, entonces vamos a lograr que se quite ese destructor que está impidiendo que nosotros disfrutemos de la cosecha en familia. Todo lo que hemos sembrado tenemos que cosecharlo. Es un principio de la palabra de Dios. Ahora tú tienes que mirar qué es lo que estás sembrando. Si siembras cosas buenas, vas a recibir cosas buenas en tu casa y en todo lo que tú hagas. Si tienes acciones buenas, si tienes palabras buenas, si estás mirando a tu familia con misericordia y con amor y con perdón, de la misma manera tú vas a recibirlo. La palabra de Dios dice que la maldición nunca vendrá sin causa, y que si viene alguien a proferir palabras contra nosotros contrarias a la palabra y tú tienes tu casa en orden, tú no tienes por qué preocuparte, porque esa maldición no va a llegar, porque lo que nos cubre y lo que está sanando nuestra casa es la obediencia a la palabra de Dios. Mira, para terminar, dice en Jueces 8:28, esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y nunca se recuperó, y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. De esto disfrutó el pueblo de Israel, de lo que Gedeón fue capaz de hacer, cuando Gedeón entendió que era un guerrero valiente y pudo librar al pueblo de Israel de los madianitas. Cuando él tomó su posición, cuando él entendió el llamado que el Señor le había hecho, entonces todo el pueblo pudo disfrutar de la bendición de Dios. Y los madianitas nunca jamás volvieron a dañarlos, nunca jamás entraron a su casa, nunca jamás volvieron a quitar sus cosechas, nunca jamás volvieron a causar temor al pueblo de Israel, porque un guerrero valiente se levantó y guerreó contra el pueblo. Dios te está llamando para que te levantes y nunca jamás vuelvas a arruinar tu casa, y nunca jamás vuelvan las dificultades. Vendrán otras, pero tú estarás siempre en la bendición de Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Quiero que allí, tomados de la mano, podamos clamarle al Señor y tomar la decisión, como lo hizo Gedeón, derribar esos altares que están contrarios, aquellas cosas que están dañando la bendición en nuestra casa, aquellas cosas que están impidiendo que nosotros podamos disfrutar de nuestra familia, aquellas cosas que están dañando nuestra mentalidad. Tenemos que quitar la mentalidad que Gedeón tenía y finalmente decir: yo soy un guerrero valiente. Como el Señor se lo dijo a Gedeón, así fue formándose la mentalidad de Gedeón, hasta que finalmente el pueblo de Israel disfrutó de la bendición de Dios. El Señor quiere que tú disfrutes de esa bendición. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, quiero presentar cada familia del CRA y todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Señor, yo sé que tú tienes una bendición grande para nosotros como familia. Yo sé, Señor, que como familia del CRA los cielos están abiertos y podemos disfrutar, Señor, de todas las bendiciones a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo en nuestro país. Señor, yo creo que las bendiciones que están en tu palabra son las bendiciones que tú has determinado para nosotros. Y hoy, Señor, te pedimos perdón en familia. Señor, si hay altares contrarios, si hay altares, Señor, de orgullo, si hay altares de discusión, si hay altares, Señor, en los cuales hemos confiado más, Señor, en ir a prestar dinero y endeudarnos y no confiamos en tu palabra, Señor, te pedimos perdón. Señor, si hay discusiones entre esposos, te pedimos perdón. Señor, si no hemos, Padre, dado un paso adelante para luchar, Señor, por nuestra familia, para cambiar nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir, te pedimos perdón, Señor. Y hoy como familia, Padre Santo, yo te pido que los abraces. Yo te pido que abraces a aquella mujer que siente que ya no puede más,
que está llena de temor, que está llena, Señor, oh Dios, en su corazón, Señor, está muy débil. Señor, ella ha luchado y siente que ya no puede más. Yo te pido que la fortalezcas. Yo te pido, Señor, que esta mujer vuelva a mirar la palabra y vuelva a creer en los principios tuyos, Señor. Padre, te pido por ese varón que a veces no puede dormir, por ese varón que a veces siente, Señor, que no puede más y que no puede responder ante su familia. Yo te pido que abres puertas para él, Señor, que abras puertas para los jóvenes, Señor, que abras puertas, Señor, que quita el desánimo de los jóvenes, Señor, porque ellos son valientes, Señor, porque la fuerza interior que hay en sus corazones eres tú, Espíritu Santo. Tú eres la fuerza de nuestra iglesia. Tú eres la fuerza de cada familia, Espíritu Santo. Y hoy declaro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu está sobre nosotros. Está sobre aquel que no puede. Está sobre aquel enfermo y él está recibiendo sanidad en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús, toda mala situación que ellos puedan estar viviendo, hoy declaro que se abren las puertas de bendición. Que viene ahora, Señor, la creatividad en sus mentes. Que viene ahora la oportunidad, que sus miradas, Señor, se desvían, Señor, de eso que ellos ven que es como un ejército grande, y ellos van a empezar a ver que es un solo hombre, que el Señor está reduciendo, Señor, ese ejército que venía a amenazarlos, y ahora, Señor, es un solo hombre que será derrotado en el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haberme escuchado y espero que esta palabra esté en sus corazones.